Askurkipan taknitaki. Kalian tanyan Aymari atikawi. Chakak kalian tanyan. Chaja ya tintañanewa chican chirinaca. Ya, ahora vamos a aprender lo que son los sufijos. Ya. Sufijos. A lo largo del aprendizaje hemos ido ya viendo algunos sufijos. ¿No ven? Los sufijos son complementos de palabras. O sea, sufijos así solitos no significan nada. ¿Ya? No significan nada. Solamente se o modifica la palabra raíz. ¿No ve? Es decir, cuando trabaja con una palabra raíz, recién modifica, recién tiene significado, ¿no ve? Por ejemplo, hemos visto los que son los sufijos posesivos, ¿no ve? Sí, los sufijos posesivos. Por ejemplo, no sé, pisi. ¿Qué es pisi? Gato. Pisija. Mi gato. Mi gato. Gato, ¿no? Pisima. Su gato. Pisipa. Gato. Su gato. Tu gato. Pisisa. Nuestro gato. Nuestro gato. ¿Ve? Entonces ahí está. ¿No ve? Ahora aquí, otro sufijo que hemos visto, el pluralizador, ¿no ve? Naka. Piscina casa, ¿qué significa? Nuestros gatos. 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 Perfecto, muy bien. Aquí no necesitamos colocar piscina casas, así, no. Aquí ya estamos pluralizando. ¿Bien? Ya hemos visto algunos sufijos, ¿ya? Ahora vamos a ver, los mismos, pero algunos sufijos básicos de los que se utiliza en el idioma aymara, ¿ya? Kalyantañan, Naira, sufijo, en este caso, sufijos nominales, ¿ya? Sufijo ru, ¿ya? Sufijo ru. Sufijo ru. Esto es un sufijo direccional, ¿ya? Direccional. Significa a o hacia, ¿ya? Ejemplo, uta. ¿Uta qué es? Casa. Casa, ¿eh? Utaru. ¿Qué estoy diciendo? A la casa. A la casa. A la casa o hacia la casa. En la casa. ¿Ve? A la casa A o la casa. hacia la casa. ¿Ve? ¿Sí o no? Sí. Ahora podemos conjugar con otro, ¿no ve? Por ejemplo, aquí pongo ja. ¿Qué significa ahora? Mi. Ya, pero Mi todo casa. A mi casa. Tajaru, a mi casa. a mi casa. ¿Sí? ¿Ya? ¿Queda claro, no ve? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Otro ejemplo, a ver. Todo bien, todo bien. Jawira, ¿qué es Jawira? Río. 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 Jawiraru, Río. Al río. al río. Río. ¿Sí? Yo podría decir, por ejemplo, conjugando ya, ¿no? Jawiraru Sarañani. ¿Qué estoy diciendo? Vamos al Vamos río. al río. Vamos al río. Listo, ¿no ve? Hanahaya, ¿queda claro? Sí. Eso sí. Muy bien. Eso es el sufijo. Ustedes van a hacer ahora como tarea otros ejemplos, ¿ya? Yaka, yaka sufijo. Sufijo ta.
ta. Este sufijo nominal es de procedencia. Desde. De o desde. Muy bien. Ejemplo. Utata, ¿qué significa? Su casa. No, De la casa. De la de casa. de la casa, No. de la casa. Ahora, voy a poner otro. Utamata, ¿qué significa? De tu casa. De De tu tu casa. casa. ¿Ve? Aquí simplemente lo estoy poniendo el sufijo posesivo tu. A ver, sigue en terminación ta. Otro ejemplo. Utanakamata. ¿Qué estoy diciendo? De tus casas. Desde sus casas. De tus casas. Hanas que haya, aquí he pluralizado. Aquí sufijo posesivo y aquí está el sufijo ta de procedencia. ¿Queda claro? Sí. Sí, profesor. A ver, otro voy a poner. Katu, ¿qué es katu? Feria. Feria, mercado. Muy bien. Katuta, ¿qué significa? De la feria. De Ya. la feria. ¿Ya? Voy a decir, por ejemplo, katuta hutsa. ¿Qué estoy diciendo? De la feria he venido. Estoy Ok, viniendo. de la feria vengo. Vengo. ¿Eh? O vengo de la vengo. feria sería, ¿no? Este es en Estoy español. regresando. Vengo de la feria. ¿Eh? Mm, Katuta juta. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? mm, puta, 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 Catumata. El otro sería Catumata, Si mi feria es de mi propio, sí. de tu casa, de mi feria. Pero la feria es generalmente público, ¿no ve? Ujú. Pues no Entonces, iría no, ahí los posesivos, no ¿no va, ve? no va. Mercado. ¿Ya? Ajá. Pues de forma De general. tus mercados, no tampoco. De tus. Exacto. Ujú. Entonces, por ejemplo, otro, ¿no? Pollo, ¿qué es pollo? Ceso. Montaña. Cerro. Montaña, ¿no ve? ¿De dónde Montaña. vienes? Polluta. ¿Qué estoy significando? Del cerro sería. Del cerro, en este ejemplo, ¿ve? ¿No ve? Ujú. Ahora, igual es un lugar, no es Nuestro. privado, ¿no ve? Entonces, Ujú. igual va a ser coyota, no sé. Y tienda, ¿cómo se dice ya, Tichiri? Estoy viniendo de Aljañuta, tienda. aljañuta, Ah, Mm, ¿ya? ¿Quedó claro este sufijo? ¿Alguna pregunta? no. Ya. Otro sufijo. Que sea nuestro. El siguiente sufijo va a ser na. Ya, Tichiri, este sufijo de tu, de la, de tus, es más que todo para propiedades personales, ¿no? Digamos, que son nuestros. Sí, eso ya hemos visto, repasamos. A ver, vamos a repasar, ¿ya? Ya. Estoy suponiendo que se recuerdan, por eso estoy conjugando con eso. Con eso ya hemos visto, ¿ya? Pues estos son sufijos posesivos. Los sufijos posesivos son 4, ¿no? A, ma, pa, sa. Esto significa mi, tu, tu y nuestro. ¿No? ¿Ya? Ejemplo, mi, ¿no?
Uta, utaja, ¿no ve? Mi casa. Mi casa. Tama, su casa. En este caso, Utama. Utama, tu casa. Utapa. Tu casa. Que apaguen sus micrófonos, no escucho. Nuestra casa. ¿No ve? ¿Ya se han recordado sufijos posesivos? Sí, sí, ahora sí. Ya, eso es básico, eso hemos aprendido en las primeras lecciones, ¿ya? Entonces, por eso me he saltado esta parte, ¿no? Asumiendo que ya saben. Por eso estoy conjugando con esos también, ¿ya? Ya. Amtas haptauchaj, ya han recordado, ¿ya? Y algún momento también decía, o sea, no solamente se conjuga con uno, o sea, puede conjugarse con varios sufijos a la vez, ¿no ve? Algún momento decía esta palabra, ¿no ve? Voy a escribir. Arus kip asip hañanaka sa kipunira kispawa, ¿no ve? Arus kip asip hañanaka sa kipunira kispawa, sí. ¿No ve? La palabra raíz es aro. Esta es la palabra raíz. Todo el resto son sufijos. Es muy largo. ¿Ya? Entonces, así es el aymara. Entonces, se va conjugando. Por ejemplo, ahorita estamos con uno y en algunos casos estoy conjugando con naka, con ma, ¿no ve? ¿Sí? Aquí está con un sufijo, ¿no ve? Entonces, estamos en lo básico, en lo elemental, ¿ya? Entonces, lo que quiero que quede claro cuando estamos viendo estos sufijos, ¿no? ¿Qué significa cada sufijo? ¿Ya? Entonces, algún momento cuando tengan que escribir, o escuchen o hablar, ¿no ven? Ya saben cómo manejar. Ahora, obviamente, ¿no? O sea, memorizarse sufijo por sufijo es complicado, ¿no? El idioma aymara es más hablado, pero ustedes tienen que tener ya claro, ¿no? Toyota, ¿no? Del cerro, ¿no? Jatuta, ¿no? ¿Desde dónde estás viniendo, no ven? ¿Ven? Universidad data, ¿no? Ya te utata, ¿no? De la universidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese ta, ¿ya? De procedencia. Pasamos al siguiente, ¿no ve? ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿Ya? Sufijo na. Esto tiene dos funciones, ¿ya? Es posesivo y locativo, ¿ya? Cuando es posesivo significa de y cuando es locativo significa en, ¿ya? A ver, vamos a ver ejemplo, ¿ya? Posesivo, por ejemplo, ¿ya? Tata, ¿qué es tata? Papá. Papá, padre, señor, ¿no ven? Entonces yo digo, ¿este libro de quién es, no? Tatana, ¿qué significa? De mi papá. ¿De papá? No, del papá, ¿no ve? Ujú. ¿No ve? Esto va a ser del papá. ¿No ve? O podría decir, por ejemplo, tata Hana, ¿no ve? ¿Qué significa tata Hana? De mi papá. De mi Era papá. de mi papá. ¿Dónde está era? Ah, De mi papá. Exacto. Tana. De mi papá, ¿no ve? ¿No ve? Eso es posesivo. Por ejemplo, ¿esta comida de quién es? Pisijana. ¿Qué significa? De mi gato. De mi gato. Gato. Listo, ¿no ven? Eso es posesivo. Ahora, locativo.
Jawira, ¿qué es Jawira? Río. Jawirana, ¿qué estoy diciendo? Del río. Del No, río. pues no es posesivo ahora. De, Del río. En el río. En el río. Exacto, esto es, ahora es locativo. En el río. Por ejemplo, no sé, ¿dónde vamos a almorzar este fin de semana? Tajana, ¿qué estoy diciendo? En mi casa. en mi casa. Casa. ¿Se nota la diferencia cuando es posesivo y cuando es locativo? Quizá. Locativo cuando nos referimos a lugares, ¿ya? Ahora, posesivo cuando nos referimos a personas o animales, ¿ya? ¿Está claro? Quizá. Ya, muy Quizá. bien. A ver, dícteme un ejemplo. Mm, eh, de ropa. Ya, dícteme el ejemplo. Y sí. Y sina. ¿Ya? ¿Qué puede haber en la Y ropa? citatana. Y citana. ¿No? Y citana, ¿qué significaría? No, 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 nada. Y sina, ¿qué significaría? Sina. La ropa. Ropa. Y ciña, ¿no? En la ropa. Y ropa, ¿no ve? Ahora Ujú. estamos con sufijo posesivo. Y cizaña, ¿Y de sijana? ropa. Y cina. En la ropa. De la ropa. En la ropa. De la. Y sí. La ropa. En la ropa. Significaría, sería como un lugar, ¿no? Y sina, ¿no? Y sina la pautataina, ¿no? En una ropa piojo había habido, digamos, ¿no? Y sina, lugar, ¿no ve? Ya es locativo. Objetos también va a ser locativo, ¿ya? Cuti. Muniri. Muniri. De Muniri. Munirimana sería, ¿no? Una, ya te quiere. Mirina. Muniri, ya, Muniri. ¿Qué es Muniri? Munir. Querer. Enamorado. No. A ver, micrófonos. Muniri es enamorado, enamorada. Munaña es querer. Ah, Hemos dicho, todo verbo termina en ña, ¿no ve? Entonces, querer es un verbo, ¿no ve? ¿Sí o no? sí. ¿Ya? Sí. Entonces, muniri, esto ya está conjugado, este sí vamos a ver en un momento, ¿ya? Muniri, ¿ya? Ya está conjugado. Ahora, por ejemplo, muniri jana, ¿qué estoy diciendo? De mi enamorado. Mi enamorado. Ok, Apaguen su micrófono, por favor. aquí está el ja posesivo, este ri igual ya está conjugado, y aquí está na. En este caso, es de posesivo, ¿no ve? Na, de, ¿no ve? ¿Queda claro? Sí. Quizá. Está bien, Yatichiri. Con Chachajana. pozo y atichiri pozo en Aymara, ¿cómo es? Pozo. Pozo, donde hay agua, ¿a eso te refieres? Sí, sí, un pozo. Puchu. Pozo, ¿ya? Uchujana. Puchujana o ¿sí? puchuna, a ver, puchuna. ¿Qué significa? Uchujana. En el pozo. En el En el pozo. pozo. Muy bien. En mi pozo. Ahora, en mi pozo sería puchujana. Uchujana. Uchujana en mi pozo. Ujú, Listo. ¿Vale, Kit? ujú. Ya. Otro. Sufijo inki. Este sufijo se conoce como genitivo y igual es de procedencia.
Procedencia. Ahora, generalmente necesitamos conjugar un poco más para poder demostrar esto, ¿ya? Por ejemplo, tataja. ¿Qué es tataja? Mi papá. Mi papá. Ahí está el inqui. Y sufijo wa afirmativo. Tataja kiwa. ¿Qué estoy diciendo? De mi papá. Papá es papá. Es de mi, Es de mi papá. es de mi papá. ¿Ve? Ahí está, genitivo de procedencia. ¿Ya? ¿De quién es? De mi papá. ¿Ya? A ver, ya, a ver, curan pispas, a ver. Pertenencia. ¿Cuándo son de pertenencia personas y animales, no ve? ¿No ve? Tal vez entraría también objetos, ¿sí? Pero aquí no entraría lugares, por ejemplo, ¿no ve? Ah, tal vez no. ¿Por qué? A ver, marca, ¿qué es marca? Pueblo. 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 ¿Ya? A ver, me preguntan, ¿dónde está tu mamá? ¿No ve? Marca Kiwa. ¿Qué estoy diciendo? Está en mi pueblo. Exacto. Está en mi pueblo. ¿No ve? Ahí está el link. ¿Sí? A ver, díganme un ejemplo ustedes. A ver, taktapam, taktapam. Ya, ¿Cómo diríamos? Pared. Ya, ahorita Anuhan Kiwa. ¿Qué estoy diciendo? Es mi perro. Mi perro. Ahora estamos con Inki, pues. Ve, ¿no ven? Es de Anuhan mi Kiwa. perro. Ya, ahora pared decía, perja. ¿Qué quieres decir con pared? Que allí tengo, digamos, la pintura o tengo algo ahí. Ah, ya. Entonces, perjanki wa. ¿Qué sería? Igual, está en mi pared. Es de la pared. Perjanki wa sería Está en la pared. está en la pared. ¿No ve? Pared. Antigua. Perjanki wa. Está en la pared. Porque no puede ser, es de la Cocina. pared, ¿no ve? Ujú. Cocina. Cocina. ¿Qué quieres decir? Que está en la cocina, digamos. Me dicen, ¿dónde está el vaso? En la cocina. Ah, ya. Está en la Ahí hay cocina. utan kiwa. Ahí no, tranquilo. Está en Ahí la en cocina. uta va a ser como cocina. ¿No ve? Ah. Utan kiwa. ¿No ve? Está en la cocina. Hanahaya, ¿queda claro? Sí, sí. Ya dijeron una consulta. Eso de wa, ¿qué significa? Y ahorita vamos a ver, Ese ese es un sufijo afirmativo, ¿ya? Ya. Entonces sirve para afirmar, ya sea positiva o negativa. ¿Ya? Entonces aquí ya está conjugado. Los anteriores no. ¿Ya? Otro, ¿queda claro? Sí. Ya. Muy bien. Ahora un poco vamos a ver su variante. Inkiri. ¿Ya? Inkiri. Esto hace referencia a lugareño. ¿Ya? Lugareño. Significa de. ¿Ya? ¿Qué es lugareño? Por ejemplo, Mary, ¿te encuentras en dónde? En Arica, ¿no? Moquegua.
En Moquegua, en Perú. Listo. Perú. Entonces, Mary es moquegüeña. ¿Me dejo entender? Es como, como se gentilicio, más o menos, ¿ya? Mm, ¿Ya? Como paseña, cochabambina, así, ¿no? Así. Pero Peña. no me refiero, por ejemplo, Mary se le ocurre venir a La Paz. Eso ya es de procedencia, ya no es lugareño. Ya se utiliza otro. Cuando utilizamos el inquiri, nos referimos a la persona que vive en ese lugar, no al que ha venido ya. ¿Me dejo entender? No de procedencia, sino de lugareño. ya. ¿Queda claro esa explicación? Ujú. Sí. ¿Ya? Inquiri. Entonces, vamos a poner Moquegua, así se escribe, ¿no? Moquegua, ¿no ve? Moqueguan, ahí está. Ahora voy a colocar el inquiri. Kiri. ¿Qué estoy diciendo? ¿No? De Moquegua. Moquegua. Kiri. Entonces estoy diciendo Igual. de, Es mo, de Moquegua. de Moquegua. ¿No ve? Moqueguanquiri. Entonces yo puedo decir, Merej Moqueguanquir Guarmewa, ¿no? Entonces, Meri es de Moquegua, es la persona que vive allá en Moquegua, así más o menos, ¿no? Para conjugar de esa forma me sirve. ¿Queda claro? Sí. Quizá. A ver, Adrián, ¿dónde te encuentras? Adrián. Tacna, Perú. Tacna. Muy bien. Pues, Tacna. Tacnankiri. ¿Qué estoy diciendo? De Tacna. De Tacna. ¿No ven? Ahí está el Inquiri. Yo ¿Queda claro? estoy en Coroico. María, ¿dónde estás? En Coroico, La Paz. María Illanes está en Yungas. Coroy, ¿no? Coroico. Coroiquingua. No. Coroicón. Kiri. Coroiconquiri. Ya por lo general, los nombres, para no distorsionarlos, se mantiene ya. Es como en el inglés, ¿no ven? Por ejemplo, yo quiero, no sé, quiero explicar, digamos, de los lugares, de las plazas, digamos, aquí en La Paz. Yo no voy a cambiar el nombre, ¿no ven? O de las fiestas, ¿no? Por ejemplo, la festividad del Gran Poder, ¿no? Voy a decir, Big Power, digamos, ¿no? Entonces, no, se mantienen los nombres, ¿ya? Entonces, en Aymara igual respetaremos eso, ¿no ve? Porque si tratamos de traducir o Aymara, no se va a entender, ¿no ve? ¿Ya? Por eso lo estoy Digamos, manteniendo en castellano. fuéramos a, digamos, carnavales, digamos, a Oruro, alguna cosa así. ¿Dónde están? Podría preguntar a alguien, entonces diríamos Carnavalanquiri. Ya, digamos, pero no estamos refiriendo a la persona que está allá. Y supongamos que María estás en Coroy, estamos hablando, digamos, ¿no? Y yo te pregunto, ¿dónde está tu papá? ¿No? Sí. Ah, no, pero... No aplica ahí. No, No, tampoco no aplica. No aplica. No aplica. No aplica. Igual, Tendría que ser ¿Aplica para para lugareños. lugares propios? ¿Ya? Lugareños. No ¿ya? da. Ay. El otro Tendría que sería ser para... Oruronquiri, ¿así? Exacto, pero nos referimos a la persona que vive allá, o sea, eternamente, ¿no? La pregunta sería, ¿de dónde es? Tendría que ser, ¿no? ¿De dónde es? No, pero eso es procedencia. Ujú. Ya vamos a ver eso, es otro. De La Paz, ¿cómo sería Yetichiri? El sufijo ta es para procedencia. La pasata, ¿no ve? De La Paz, ¿no? ¿De dónde has venido? La Paz Inquiri. Pues La Paz Anquiri nos referimos a la persona que vive allá, aquí, en La Paz, ¿no ve? Pero tendría que ser una persona que está viviendo en otro lugar, digamos, el que está hablando, ¿no ve? No aquí mismo. Supongamos que Amalia ha venido a La Paz. ¿De dónde eres, Amalia? De La Paz. De La Paz. Entonces, digamos que ya estamos en este momento en Cochabamba, ¿ya? Estamos en Cochabamba. Entonces, viene de La Paz a Cochabamba. Entonces, ¿de dónde vienes? La Pasata. Entonces, sufijo ta de procedencia, ya vamos a ver. No es este mismo. ¿No ve?
Entonces, estamos en Cochabamba, nos referimos a la Amalia. Ah, entonces la Amalia es La Paz Anquiri, porque vive aquí en La Paz. ¿Ve? Sí. ¿Queda claro? El Inquiri es para Sí, sí. lugareños. ¿Ya? Sí, sí, sí. Lugareños. ¿Pasamos a otro o todavía tienen dudas? Y Yatichiri, una pregunta, disculpe. Cuando me dice en el diálogo, Cauquita Taza, ¿de dónde eres? ¿Puedo responder así como usted dice con esa terminación o sufijo? Por favor. Sí, pero siempre cuando... ¿Dónde estás, Ruth? La pasata. Tacna. En Tacna. Entonces, Tacnan Quiritua, ¿no ven? Entonces, estás Ya. diciendo, yo vivo o soy de Tacna, ¿no ven? Pero tendrías que estar en Tacna todavía. No, si en este momento te pregunto, me podrías responder, porque tú vives allá. Pero por ahí ya te has venido aquí a La Paz, digamos, de, no sé, de turismo. Entonces yo te Ya. pregunto, ¿de dónde vienes, no? O ¿de dónde eres, no ven? Entonces, Tacnata, ¿no ven? De Tacna, ¿no ven? Ajá. ¿De dónde eres? Tacnata, de Tacna, ¿no ven? Entonces, Mm, depende mucho el uso de este sufijo inquiri, ¿ya? ujú. Ya. Gracias, profesor. Ya, walekiu. Yaka. Sufijo kama. Kama. Este sufijo kama es limitativo, ¿ya? Limitativo. Y significa hasta o entre, ¿ya? ¿Ya? Gregorio. Ya. Hichakucha, a ver. ¿Hasta dónde vamos a ir? Me dice, ¿no? Pues yo digo, no sé. Hatu kama. ¿Qué estoy diciendo? Hasta la feria. Hasta la feria. Feria. Muy bien. ¿Hasta dónde vas a ir? ¿No? Utaj kama. ¿Qué estoy diciendo? Hasta mi casa. Hasta mi casa. Hasta mi casa. Eso sería hasta, ¿no ven? Va a haber una pelea, ¿ya? Estamos en Potosí, ¿ya? Cualquier parte del norte de Potosí pelean, ¿no? Hay festividad, ¿no? Entonces, ¿cómo pelean? Chachacama. ¿Qué estoy diciendo? Entre hombres. Entre hombres, ¿no? Warmi cama. ¿Qué estoy diciendo? Entre mujeres. Va a haber una pelea de gallos. ¿No? Orjocama. De gallinas. Huaypacama. ¿Qué estoy diciendo? Entre gallinas. Entre gallinas. Entre gallinas. ¿Queda claro? Ahora, ¿esto por qué es limitativo? Porque estamos limitando, digamos, entre la pelea de hombres no entra mujeres, ¿no? Entonces, la han limitado las mujeres, ¿no? Entre gatos, entre perros, puede ser así. Sí. Tacnacama. Rodrigo. Tacnacama hasta, ya significaría, ¿no? Hasta Hasta Tacna. Tacna, ¿no ven? Ahora, sería diferente, por ejemplo, Tacnankirkama, ¿qué significaría? A ver, voy a conjugar eso. Ahorita hemos visto el Inkiri, ¿no ven? Tacnankiri, Inkiri, ¿no ven? Con edición, está escrito mal, ¿no? Tanca, dice. Tacna, ¿no? Tacnankiri, ¿no? Ahora, edición, kama. ¿Qué estoy diciendo? Hasta Tacnankiri. Entre. Hasta Tacna. Entre Tacna. Tacneños, ¿no? Entre Tacneñas, ¿no?
¿Ve? Ya está. Entre tacneños. ¿Ve? Tacneño. Ahí está el inquir, está el lugareño, ¿no ve? ¿Sí o no? Isa. ¿Y cómo sería entre paseños? Tendríamos que decir primero qué es paseño. Pasancama, ¿Cómo decimos La paseño? Paz, ¿No? Sancama, y La digamos, Paz, Cama sería hasta La Paz, ¿no ve? pedestre. Pequeño. Una carrera pedestre hasta La Paz, digamos, de Coroico La a La Paz, Paz. Cama, ¿no? Ajá, La Paz Cama, ¿no? Sí. ¿No es Chuquiagua, profe? Podría ser Chuquiagua. Chuquiao Cama. Sí. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Hanat, Hanich, Hanaki. Algo. Ya, Waliki. Maitam, mañana sufijo. Sufijo taki. Aquí. Ya, sufijo taki. Este sufijo taki es destinativo y significa para. ¿Ya? Ejemplo, jupa, ¿qué es jupa? Él. Él. O ella, ¿no ven? Jupataki, ¿qué estoy diciendo? Para él. Para él. Ya. Para él Para o para él. ella, ¿no ven? Ajá. ¿No ven? Mama, ¿qué es mama? Mamá. Mamá, ¿no ven? Mama hataki. ¿Qué estoy diciendo? Para mi mamá. Mi mamá. Para mi mamá. Mi mamá, ¿no ven? Kisitaki, ¿qué estoy diciendo? Al gato. Para el gato. Para el gato. Fácil, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? No. ¿Ninguna pregunta? ¿Nada? ¿Nada? Está aquí. ¿Perdón? Para mi esposo, digamos, para mi esposo. ¿Ya? ¿Cómo se dice esposo? Chachaja. 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 Chachajataki. Chachaca. Ah, ya. Para mi esposo. Le aumentamos una agua. Ah, ya. Por ejemplo, chachajatakiwa. Esto ya sería, es para mi esposo. Ah, ya. Hanat Hanicha. ¿Queda claro? Kisa y atichiri walikiu. Quise ya tichiri. Walik. Ukakam hichur. ¿Ya? Walik que para pat, hutir. Profesor, una Asukam. pregunta. Sí. Ese que siempre nos dice al final, Walik, para plata, ¿qué quiere decir? Van a quedar bien, van a estar bien. Eso. Ay, gracias. El día lunes no hemos pasado clases. Ahora estoy ya con clases presenciales. Estoy dando clase en Coroico, en Carmen Pampa, ¿ya? Entonces, el día lunes, por ejemplo, estaba ahí y no había señal porque ha llovido, ¿ya? Pues entraba WhatsApp, pero no entraba la aplicación Zoom, ¿ya? Entonces, si es que se diera eso, en la anterior ocasión también ya estaba, ¿no? Pero hemos pasado normal las clases. Entonces, los voy a avisar, ¿ya? Pero vamos a ver que todo esté bien, que no haya lluvia, todo eso, que llegue buena señal. Vamos a pasar normal las clases, ¿ya? Ahora, si no, entonces los voy a comunicar también, faltando una media hora, ¿ya? ¿Vale, que ya? Sí. Muy bien, entonces, Hikisinkam, Paxiurkam, Taken.